Buenas noches, mi nombre es Aide Ortega, nos encontramos en el restaurante La Bruja. Inicialmente este espacio fue un seminario, después unos calabozos y actualmente un restaurante. Sobre el año de 1948, la ciudad de Bogotá sufrió un periodo de violencia muy fuerte con el Bogotazo. El Estado se dio cuenta que este era un gran espacio y lo utilizó para las instalaciones del SIC, Sistema Colombiano de Inteligencia. Es cuando se dice que aquí entraban muchas personas, pero no se sabe realmente lo que sucedía con ellos. Los métodos de tortura que empleaban en aquella época eran muy fuertes. Los presos eran amarrados a estas paredes y estos sótanos se inundaban. Quizás morían ahogados, electrocutados o muchos se suicidaban por las condiciones en las que aquí vivían. Realmente todo era incierto. Los únicos que podrían contar la verdadera historia serían estos ladrillos, o quizás el general Gustavo Rojas Pinilla, quien en aquella época se encontraba en la presidencia. Al parecer, en esta reconstrucción encontraron muchísimos cuerpos enterrados en las paredes y en los suelos de este lugar. También pues tenemos dos espíritus representativos, como lo es Alfredo y lo es Margarita. Alfredo fue un hombre que se suicidó en este lugar. Él se suicidó donde actualmente es nuestra cocina, en la parte interna, al parecer por una pena amorosa. Encontró a su esposa con un amante. Margarita es una mujer que recorre estos salones. Algunas veces la han visto de vestido blanco o de vestido rojo. Al parecer es una mujer muy bella y se recorre los dos salones del restaurante. Obviamente, como ya pudieron escuchar, hay determinadas energías en este lugar que no solamente que las mismas personas que trabajan en el lugar lo pudieron de alguna manera vivenciar, sino que también los comensales del lugar que también lo pudieron vivenciar. Bueno, para eso mismo como de costumbre, hemos colocado esta cámara nocturna, que a ver si se ve acá, que no se prende, bueno, se prende cuando quiere. Y por supuesto vamos a hacer un poco de todo, un poco de psicofonías, un poco de transcomunicación, que es la SB7, y vamos a usar también la Mail Meter a ver si podemos capturar algo de evidencia, por lo menos, si es o no real el fenómeno paranormal acá en La Bruja. ¿Quién habla? Esas son voces que están afuera, así que por la duda vamos a continuar. Buenas noches, Luciano y Nicolás. Me contaron que en este lugar hay algunas entidades, algunos espíritus, alguna mujer que justo estaba vestida de blanco, vestida de rojo. ¿Es cierto eso? Si es así, ¿me puedes decir cómo te llamás? ¿Conoces alguna de estas personas que está sentada en esta mesa? ¿Podés decirme el nombre de alguna de estas personas? ¿Me podés decir cómo te llamás? Estoy hablando con la
mujer con el vestido rojo o blanco? ¿Me puedes decir tu nombre? Ahora, si estás acá, ¿me podés decir cuántas personas estamos acá? Ahora mismo. Ahí va. ¿Cuántas personas somos en esta habitación? ¿Lo escuchó? No. ¿Moriste aquí? Ayuda. ¿Me puede decir quién está pidiendo ayuda? ¿Me llamo, ¿O sí? ¿Cuántos espíritus hay en esta casa? Margarita, ¿estás acá? ¿Me podés decir cómo me llamo? ¿Podés mover la silla? ¿Quieres ahora? Tranquila, cualquier silla, ¿podés moverla? Si necesitas ayuda, Margarita, ¿podés hacer o algún golpe o decir la palabra ayuda? Margarita, ¿necesitas ayuda? ¿Seguís jugando a Federico? ¿O ya lo encontraste? Margarita, ¿encontraste a tu hijo? ¿Sí o no? Margarita. Bueno, Margarita, no vamos a conversar más, ¿ok? Está Marta. ¿Estás Marta?
o no? Que no deje más. Como se llama la fe. Pero ¿quién Hablen será con él. Alba? Si vamos para allá. Yo ¿Hablen creo que con sí. él? ¿Por qué me hacen eso cuando lo apago? Hablen con él. Creo que Hablen con sí. él. Tuvimos un señor mexicano. Él se acercó al restaurante, se sentó precisamente en este lugar, en esta mesa. Él se puso muy nervioso y decía que sentía muchas presencias. El señor en aquella oportunidad casi se desmaya, lo vimos muy mal, le preguntábamos qué sentía y él pues nos decía que sentía mucha energía dentro de este lugar, que él sentía que aquí había existido mucho dolor y pues hasta ese momento no le habíamos contado la historia del restaurante ni qué había sucedido acá, pues que en alguna época fue un calabozo o un centro de torturas. Él simplemente manifestó que sentía mucho, que aquí había pues habido mucho dolor. En una oportunidad un cliente, una señora expresó, llama al chico de servicio, a la persona que los estaba atendiendo, y les dice que en la parte de atrás, en el salón que nos encontramos actualmente, había una mujer, que había visto que pasaba una mujer. Efectivamente, el personal de servicio se desplaza al salón con la cliente y pues no ven a nadie. Pero pues la cliente se manifiesta que la ha visto. ¿Eh? Ahí sí le tengo susto. Ahí sí sé que puede ser que... Hablen con él, me dijeron. Bueno, yo le voy a hacer caso. ¿Sí lo escuchó? Sí, eso sí lo escuché, claro. Qué miedo. Ah. Hablen con él. Uf, pues, hay mucha ladera, mucha contaminación. ¿No? Alfredito de mi vida. Ah, la contaminación por la Sí. nevera. Alfredo. ¿Dónde estás que no te veo? Bueno, esto, como ven, es imposible usarlo acá porque, bueno, hay muchas cosas prendidas, muchas heladeras, etcétera. Así que se va a complicar usar esto. O está lleno de espíritus potentes o hay una contaminación enorme. Está complicado usar este equipo acá, pero bueno. Igual del otro lado dejé la otra cámara prendida, así que si hay movimiento o algo lo va a grabar. Bueno, este equipo va a ser imposible usarlo acá. ¿Cómo vamos a hacer para escuchar este? 150. Me pareció escuchar algo, pero no lo voy a repetir. Me pareció escuchar algo, pero no lo voy a repetir. Buenas noches. Me contaron que acá hay un invitado de Alfredo, ¿puede ser? Alfredito de mi vida, ¿está por acá? ¿Qué es eso? Pero a ver. ¿Se cortó comunicación? ¿No habla nadie? A ver. Alfredo.
por acá. Sí, claro. Alfredo, ¿estás por acá? Abrite, sube, abrite. Bueno, espero que les haya encantado el video porque la verdad que estuvo muy bueno, la experiencia estuvo muy linda. La verdad que no solamente que es un lugar muy lindo, muy acogedor, sino que la energía que hay acá es impresionante. Así que muchas gracias por ver este video y obviamente denle like, suscríbanse y por supuesto si les gustó, si no, no le den nada. Así que gente, muchas gracias, nos estamos viendo.